Capítulo 10, versículo 46. Amén. Es una palabra muy conocida, ¿no? Y a través de esta palabra como que Dios me daba también el título, ¿no? Que decía, ayúdame Dios. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Tebeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar grandes voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, dice que mandó a llamarle, y lo llamaron, y al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Amén. Los puntos principales. Le dijo: ten confianza, levántate y te llama. Dice que entonces, dice, él arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y quedemos con esta pregunta: ¿qué quieres? ¿Cuál es la petición que en este tiempo nosotros tenemos delante de Dios? A ver, ¿cuántas situaciones que se presentan en los hogares, las familias, personalmente, ¿amén?, en el barrio, en la ciudad? Y lo único que puede decir el ser humano: no doy más, Dios. ¿Cuántas veces no lo dijo, pero cuántas veces lo pensó? No doy más. Me superó esta situación. Y en vez de buscar a Dios, se buscaron otros recursos. Por la gracia y misericordia de Dios, Dios le dio la oportunidad para tener ese encuentro con Dios. Amén. Para ver que no está todo perdido. Siempre hay una esperanza para nuestro porvenir. Está en cómo nosotros estamos plantados frente a la situación. Si estamos debilitados espiritualmente o estamos fortalecidos. Pero muchas de las cosas que a veces Dios permite es para que nosotros lo busquemos a Dios. Porque muchas veces el ser humano está tan tranquilo que no busca a Dios. Pero cuando la cosa está calmada, ahí es donde tenemos que buscar a Dios. ¿No? Pues la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y algunos empiezan al revés: primero quieren todas las añadiduras y Dios en último recurso. Siento que Dios tiene que ser, ¿qué tiene que ser? El primero. Por eso dice: primeramente, buscar. Muchas veces le decimos al ser humano: ayúdame, por favor. Y bien por aquellos que van en busca de ayuda de su líder, de aquellos que van a buscar una ayuda en aquel que está fortalecido espiritualmente, porque ese le va a extender la mano. Quizás el que está al lado, en la cuadra o a la vuelta, le va a dar vuelta a la cara. Pero busquemos la ayuda donde tenemos que buscar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Porque dice en Isaías también: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ante estos tiempos que estamos pasando, dificultades, muchas cosas están aconteciendo. Pero ¿será que Dios me está escuchando? ¿Sabe qué? Los oídos de Dios están atentos las 24 horas del día. Nosotros dormimos, pero los oídos de Dios están ahí atentos. Los ojos de Dios están sobre los justos. Y este es el tiempo donde Dios está queriendo que nosotros lo busquemos. Y muchas veces las situaciones que son muy abrumadas. No, esto no me puede estar pasando a mí. Pero pasa. En el libro de Efesios dice: cuando llega el día malo, y muchas veces no queremos que ese día nos llegue. Pero a través de esa situación es como que Dios fortalece nuestra vida espiritual, y ahí es donde más tenemos que buscarlo. Decirle: Señor, por más que estemos quebrantados, tirados en el piso, pero clamemos a Dios. Porque por algo está.
clama a mí y yo te responderé. Eso lo tiene bien claro que tenemos que tener, de que Dios va a responder nuestra respuesta. ¿Cuántas mujeres que están orando por sus esposos? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres están queriendo que la mujer sea firme? Pero estamos viendo que están más firmes la mujer y los varones están muy debilitados. Bien por los que están firmes en el camino, acompañando a la esposa, a la mujer que Dios le dio. Y no bajemos en la oración, sino que recurramos a Dios y ponemos todo en la mano de Dios. Amén. Y ponemos como ejemplo al Bartimeo. Y cuando uno se propone buscar a Dios, van a estar aquellos que te van a hacer querer callar. Cállate. Hasta siente cuando vos estás orando de madrugada, te van a querer hacer callar. Pero ahí es donde más nosotros tenemos que clamar a Dios. Muchas veces queremos la respuesta ya, en el momento. Pero en el momento de esperar, ahí es donde empieza a tambalear la fe del ser humano. Y a través de esa palabra tenemos que tomarlo, que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Es lo único que está esperando, que nosotros le busquemos a Él. Amén. Y el Espíritu Santo, mientras nosotros ponemos en oración a la persona que tenemos que poner, el Espíritu Santo lo va a convencer y hacerle sentir esa necesidad de parte de ti, de Dios. Porque muchos están dormidos espiritualmente. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, dice que el tiempo se está cortando y Dios le está dando la oportunidad a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a ese adulto, para que vuelva al camino de Dios. Porque dice que separado de Dios, nada podemos hacer. Es grande la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Una de las buenas noticias, ¿no? Que Dios nunca nos abandona. Muchas veces el ser humano le da la espalda a Dios. Y vemos cuando uno le da la espalda a Dios cómo sufre las consecuencias. Pero vemos aquello también, que cuando estamos firmes en el camino, vemos las bendiciones de parte de Dios. Y no estamos en tiempo de volver hacia atrás. Creo que la mayoría de los que están acá han pasado muchas situaciones y creo que no van a querer volver para atrás. Dice que nuestra meta es Jesucristo. Dice, los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que Dios en este tiempo nos ayude a restaurar, a levantarnos en sentido espiritual. Amén. Y reconocer que separado de Él nada podemos hacer. Dice, ahí donde casi todos los creyentes y no creyentes, ¿no?, clamaron a Dios, porque sabemos que solo Él puede ayudarnos. Es el único que puede darnos la salida para todos nuestros problemas, ¿no? Y tratemos de pedir a Dios que Él nos dé la fuerza para superar cada obstáculo. A veces es tan difícil. Y unos puntos principales que teníamos acerca de Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Ahora, ¿será que nosotros buscamos ese momento de relación con Dios? Dice que el día tiene 24 horas. ¿Cuánto es el tiempo que le buscamos a Dios? A veces nos ponemos 10 minutos, 20 minutos, nos llegamos ya a una hora en las 24 horas. Pero Dios quiere y anhela que tengamos ese contacto con Él, porque necesitamos de Dios. Así que Él nos muestra cómo tener, ¿no?, los puntos principales que tenemos que tener para tener también esa paz en Dios. Porque cuando nosotros ponemos todo en la mano de Dios, recuperamos la paz, la alegría, la felicidad, recuperamos todos los frutos del Espíritu, ¿no? El amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, ¿no? El propósito de Dios, ¿no?, es que nosotros tengamos vida y paz, ¿no? Dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿eh? Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Tenemos que tener que cuando nosotros recibimos esa palabra de fe y de esperanza, recuperamos nuestra vida, nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar. Dice en el libro de Romanos, ¿no? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y en Juan 3:16 dice, porque por tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya hace excepción? No, porque dice, por tanto amó Dios al mundo, y cuando habla mundo es a todo en general. Muchas veces el ser humano no quiere a tales personas, pero Dios dice que Él nos amó, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo era una persona común y corriente y Él tranquilamente podía haber tomado la decisión de por qué yo tengo que pasar por esto si los que pecaron fueron la humanidad. Pero sin embargo dice que Él entregó su vida por nosotros y hoy estamos aquí en el camino por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Dice Juan 10, ¿no? Y yo Jesús he venido para que tenga vida y para que la tengas en abundancia, ¿no? Y cuántas personas están pasando por situaciones y lo primero que hacen es querer quitarse la vida, como que el espíritu de muerte, el espíritu de suicidio está rondando aún en los barrios. Y quiero decirte que es nuestra responsabilidad como padre de familia de cubrir a nuestra familia en oración. Una oportunidad uno me dijo, la mejor decisión que pudo tomar mi hermano, de ahorcarse. Digo, no digas eso, le digo, porque el espíritu ese va a estar rondando en la familia. Creo que a los 2 años, o no sé cuánto tiempo, el hijo del finado terminó de la misma manera que el padre. Y a veces triste, personas que quizás han tenido la oportunidad de salvación, de aceptar a Cristo en su corazón, y era más fácil quitarse la vida que perseverar en el camino. Entonces, hace una pregunta, ¿qué nos impide tener la vida de Dios planeada para nosotros? Y a veces los problemas, ¿no? Es la separación de Dios. Uno piensa que teniendo problemas es la mejor solución de apartarse del camino o separarse de Dios. Es donde más hay que buscar a Dios sobre todas las cosas. Y este es el tiempo en el cual Dios nos da esa oportunidad de buscar, de reconocer que con Él podemos hacer todas las cosas, ¿no? Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio una voluntad y libertad a elegir. Nosotros elegimos desobedecer o seguir nuestros propios deseos. Esto se llama pecado y separarse de Dios. Yo creo que está en este tiempo donde más tenemos que buscar a Dios, no separarnos de Dios. Y nunca, ¿no? Jóvenes, ¿no? Adultos también tomen la decisión de separarse de Dios. Porque cuando uno toma la decisión de separarse de Dios, del otro lado está esperando la desobediencia, la rebeldía, ¿no? Y pensando que lo que se está haciendo, están haciendo bien, pero no, están haciendo un mal para la propia familia. Porque cuando un miembro de la familia está pasando por una situación, se siente todo el entorno familiar. Todo. Dice pues, en Romanos 3:23, dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que seguir a Dios y buscar sobre todas las cosas. Y el puente no de buscar a Dios es la cruz. Dice que nuestra elección de pecar nos separa de Dios. La gente ha intentado muchas formas de acercarse a Dios para eliminar, ¿no?, el distanciamiento.
Y cuando nosotros buscamos a Dios, creo que las cosas del mundo se tienen que apartar de nuestras vidas. Amén. Por eso dice que hay caminos que al hombre parecen perfectos o que parecen rectos, pero su fin es la muerte. Y cuando estamos hablando de muerte espiritual. Uno se debilita y se decae, ¿no? Vemos que cuántas familias están pasando por situaciones, quizás por el hijo, quizás por la esposa, quizás por el esposo, pero ahí, perseveremos en la oración. No se decaigan en ese sentido, sino que busquemos a Dios. Dice, son las iniquidades de ustedes lo que separan de su Dios. Estos son pecados que los llevan a ocultar el rostro para no escuchar. Dice, no hay puente para llevarnos a Dios excepto uno. Nosotros, es nuestra responsabilidad que nosotros tomemos la decisión de buscar a Dios en el momento que pasemos por situaciones. Amén. Es nuestra responsabilidad de buscar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios permite que a través de que nosotros busquemos a Dios, vamos a recibir todas las respuestas de Él. Muchas veces cuando nos ponemos en oración, pero a la vez está dudando. Hay tres puntos que tenemos que tener en cuenta: como que Dios contesta la petición, como que no, o le toca esperar. Y el momento de esperar, donde uno se debilita espiritualmente. Entonces, aunque la visión tardare, pero Dios a su debido tiempo va a llegar. Dice que los tiempos de Dios son perfectos y Dios tiene el tiempo asignado para todas las cosas. ¿No? Animarlos a ustedes en este tiempo para que se puedan levantar en el sentido espiritual. Y dice que el ciego, como decía, muchas veces lo han querido hacer callar, pero ahí donde más buscaba a Dios, porque querían tener ese cambio en su vida. ¿Cuántos quieren en este tiempo ver ese cambio en las áreas de su vida? Tanto en lo personal, en lo familiar, en lo matrimonial. Si hay alguien que se encarga de traer división, es el enemigo. Por eso tenemos que orar, reprender al espíritu de pleito, de contienda, de división, de ira, de enojo. Yo sé que acá no pasa eso, en otro lado, pero pasa. Muchas veces hemos pasado por situaciones en casa, pero ahí hemos pasado el proceso en oración. Hemos cubrido nuestra vida en oración, nuestra familia en oración. Porque el que dice que no pasó por situaciones está mintiendo. Y sin embargo, tenemos que ser probados, ¿no? Muchas veces, como decía, que el proceso no lo queremos pasar, pero cuando estamos puestos en la mano de Dios, Dios nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Dice que Jericó, dice que los mendigos no era un espectáculo, ¿no? Como en muchas de las ciudades, debido a que la mayoría de las ocupaciones de esos días requerían, ¿no?, trabajo físico. Cualquier paralítico o impedido que estaba en una severa desventaja era obligado a pedir limosna, ¿no? Y no se quedaba callado, pero cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, ¿no?, dice que ahí empezó a clamar, ¿no? Hijo de David. Era una gran manera, ¿no? Dice, ya que sabía que decía descendiente del rey de David, dice que hecho de Bartimeo lo llamaba Jesús, hijo de David. Demuestra que lo reconoció. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer a Dios sobre todas las cosas y a Jesús como el hijo de David. ¿Amén? Amén. Reconocer en este tiempo, y creo que en este momento donde nosotros más tenemos que levantarnos en el sentido espiritual. Dice que no solamente su fe, ¿no?, en Dios como en el Mesías, sino que también logró la sanidad, ¿no? Y creo que cuando Dios toma carta en el asunto, no se equivoca, ¿no? Trae la salvación y trae la sanidad en la familia, en los hogares, a nivel personal, a nivel espiritual. Y este es el tiempo donde Dios está queriendo que nosotros le busquemos y que reconozcamos que separado de Él
nada podemos hacer. Este es el tiempo que está queriendo que se levante una iglesia de oración, ¿no? Una casa de oración. Que Dios traiga el despertar en la intercesión, porque muchas veces estamos debilitados en esa área, ¿no? En la intercesión, de clamar. Por algo dice, clama a mí. Y yo te responderé, nos da la seguridad de que Dios puede revertir esa situación que es imposible para nosotros, pero para Dios es todo posible, solamente tenemos que creer. Amén. Amén. Y a través de esta palabra que el Señor me había dado para compartir, animarlos a ustedes y no decaerse en el sentido espiritual, sino que busquen refuerzo, ¿no? Muchas veces lo quisieron hacer callar al ciego, pero él insistía. Y cuando estaba pasando por una situación, pedirle ayuda a Dios. Amén. Que Dios está ahí atento al clamor de nosotros, ¿no? Y es nuestra responsabilidad de levantarnos en el sentido espiritual y empezar a visualizar a la familia en el camino también, Amén. ¿no? Yo cuando recién estaba allá en la central eran todos bancos así largos, ¿no? Y yo visualizaba una familia, ¿no? Yo siempre me sentaba ahí y decía, veo a toda mi familia sentada acá al lado, ¿no? Y después, eso fue a los 23 años, bueno, a los 30 años cuando había tomado la decisión de casarnos, ¿no? Con Esther, mi esposa, ¿no? Tener los hijos, la familia que Dios me dio a agradecer, ¿no? Porque eso me llevó a buscar a Dios, ¿no? Y eso es bueno que nosotros visualicemos a nuestra familia en el camino. Amén. Digamos, no creo que este venga, no creo que esta, no, visualicemos. No perdamos la visión, tengamos la visión clara de parte de Dios de que la familia, la mujer, el esposo, los jóvenes van a estar en el camino. ¿Amén? Amén. Así que en este día, bueno, que Dios bendiga esta palabra y que es con esta pregunta que Dios le hizo, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es la decisión? ¿No? ¿Cuál es la petición que hay en tu corazón? Y el Señor a través de la palabra dice, ¿qué quieres que haga? Amén. Amén. No dudemos, ¿no? De lo que Dios pueda hacer, sino que tengamos toda la seguridad. Y bueno, cuando nosotros respondemos al llamado de parte de Dios. Dice que entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarla. Qué bueno a veces cuando nosotros recibimos llamados positivos de parte de Dios, ¿no? Porque siempre está el llamado negativo, siempre tirando indirecta, en vez de palabras de ánimo, palabras de desánimo. Dice, llamándolo al ciego le dijo, ten confianza. Esto hoy nos dice Dios a nosotros, que tengamos confianza, que no perdamos la seguridad en Dios. Cual sea la situación que estemos pasando, ten confianza, levántate. Porque muchas veces cuando uno pasa por situación, lo primero que hace es tirarse abajo, tirarse al abandono. Se acuestan en la cama y entran en un estado de depresión, en vez de entrar al cuarto y a orar al Padre que está en secreto, y el Padre que está en secreto recompensará en público. Dice, ten confianza, levántate, te llama. Y en esta noche el Señor nos llama para que nosotros nos levantemos en el sentido espiritual. Amén. Y reconocer que separado de Él, nada vamos a hacer. Señor, dame la fuerza, pedimos ayuda. Dice que entonces, arrojando su capa, ¿no? Se levantó y vino a Jesús. ¿Cuál es la capa que está llevando hasta hoy? Porque hoy tiene que ser soltada esa capa, esa carga que estás llevando hace rato. Aún estando en el camino, Señor, no tengo fuerza. Dame la fuerza para seguir adelante. Aunque el enemigo se levante como río, nosotros tenemos que plantar bandera de victoria frente a toda circunstancia.
Que nada ni nadie nos aparte del propósito de Dios. Amén. Si hay algo que quiere hacer el enemigo, traer división y apartarte del camino del Señor. Pero nosotros tenemos que ser sabios, perseverar, perseverar. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te hagas? Y esta noche el Señor te hace esa pregunta: ¿qué quieres? ¿Habrá algo imposible para mí? Nada es imposible. Y muchas veces en las situaciones que pasamos, Dios pone un desafío de fe en nuestra vida. Pues sí, ¿cómo puedes ir a orar por una persona que está en estado de coma? ¿Qué oración puedes orar a Dios? Y yo he visitado muchos hospitales, muchos geriátricos, muchas cárceles, y en cada situación que Dios me permitía que vaya, me hacía ver el poder de Dios. Porque cuando se manifiesta el poder de Dios, el enemigo retrocede. Pues sí, ¿cómo puede ser una persona que está en terapia intensiva? Dios activa nuestra fe, nos da esa seguridad de que Dios está con nosotros, y por la fe de la persona el milagro se hace. Y nosotros familiarmente somos testigos del poder de Dios, del milagro que ha hecho en nuestro nieto, que lo ha levantado de la misma muerte cuando los médicos bajaron y dijeron: preparen a su hija porque esta noche no pasa. Y era un desafío de fe, pero ahí fuimos, clamamos y Dios respondió. Y te hace esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y muchas veces estamos así debilitados en la vista, en la visión, perdemos la visión de parte de Dios, pero la visión de Dios es más grande que la nuestra. Que empecemos a visualizar a nuestra familia en el camino. Dice, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Dice que en el momento, dice, recobró la vista, ¿no? Y seguía a Jesús en el camino. No es que recibió la sanidad y se apartó del camino. ¿Cuántas personas que hemos ido a orar han pedido oraciones para orar por la casa, bien por lo que están y por lo que no están? Nunca cometa el error de hacer llamar y después apartar del camino. Perseverar en el camino. Amén. Que eso mismo Dios va a revertir ese hogar que tanto están anhelando, y sabe que para Dios no va a haber nada imposible. Lo que es imposible para tu vida, pero para Dios nada. Amén. Así que en este momento mientras escuchamos esta alabanza, yo quisiera que tomemos ese momento, ¿no? Para que dejar que el Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida. Y si sentís de parte de Dios, de quebrantar, de llorar en la presencia de Dios, hacelo. Que Dios en este tiempo va a renovar tu fuerza. Amén. Esto es algo personal. Y si verdaderamente Dios habló a tu vida, yo te invito para que vos te pongas de pie esta noche y hagas ese paso de fe, amén, para estar orando y poner todo en la mano de Dios, amén. Amén. Y recordar que esta pregunta que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Gracias, Señor. A pesar de que muchas veces nos hemos... Te invito a que cierres tus ojos en este momento. Hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia. Y una vez más, por medio de este canto, Gracias, Señor. En tu presencia. Quiero aprender a caminar, estando en tu Gracias, Señor. y vivir, hazme esperar.
Te bendecimos en esta hora. En tus manos puedo hallar Te invito a que levantes tu mano al cielo en esta noche. y descansar en ti. Cualquier preocupación que tengas en este tiempo. No, la